Muy buenos días para todos y para todas. Les queremos dar la bienvenida al primer Seminario Internacional de Educación Física, que es el resultado de 3 eventos que lo antecedieron. El primer Congreso Nacional de Experiencias Significativas de Estudiantes para Estudiantes, el Congreso Nacional de Educación Física para el Desarrollo Social y el primer Seminario Internacional de Educación Física para la Formación Escolar y Deportiva. Todos en el marco de los 23º Juegos Nacionales del Eje Cafetero. De esta manera, la Universidad del Quindío se mantiene en conexión territorial a través del programa de educación física, recreación y deporte, uniendo a la comunidad y apoyando los juegos con presencia académica, denominada la Semana del Educador Físico. También nos estamos vinculando, aportando deportistas, jueces, voluntarios y entrenadores al servicio de los Juegos Nacionales. Queremos dar la bienvenida a la comunidad universitaria que nos acompaña en esta jornada, graduados, estudiantes, docentes, directivos, conferencistas. También saludamos a todas las personas que hasta ahora se conectan a la transmisión de nuestro canal de YouTube, que se origina gracias al apoyo de medios institucionales. En el máster Carlos Arturo Molina, en el sonido Iván Darío Beltrán, las cámaras son de Norberto Montoya y John Edgar González, el registro fotográfico de Gypsy Lozano y, por supuesto, la vinculación y el agradecimiento al Departamento de Tecnologías de la Información a través de la Oficina de Soporte Técnico. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la agenda académica que nos convoca en esta primera jornada. Para eso quiero presentar a José Macario López, que está desde México. Su taller, su conferencia es el cultivo de las destrezas motrices y su impacto en los procesos de desarrollo cognitivo y sociocultural, una relación dialéctica entre motricidad y desarrollo intelectual. Profesor, buenos días. Gracias, pues muy buenos días a todos. La Asociación Nacional por la Inclusividad Educativa de México Ahora sí lo les estamos escuchando. agradece Profesor, a la bienvenido. Universidad de Quindío y asimismo a, al el, Bien, vamos a dar inicio, voy a dar continuidad. Tengo un desfase en sonido, pero vamos a dar continuidad. Espero me escuchen todos bien. Les Estamos agradecemos escuchando mucho el estar perfectamente. presentes aquí en el primer Seminario Internacional de Educación Física para la Formación Escolar y Deportiva. El tema que trato de reflexionar en esta presentación es precisamente el cultivo de las destrezas motrices y su impacto en los procesos de desarrollo cognitivo y sociocultural. Una relación dialéctica entre motricidad y desarrollo intelectual. Definitivamente, hablar de interacción entre cuerpo y mente es un aspecto fundamental en el desarrollo humano. En este contexto, cuando hablamos de destrezas motrices y capacidades relacionadas con el movimiento y la coordinación física, definitivamente es crucial en la formación integral y cognitiva de un individuo. Quiero empezar sobre todo a analizar lo que entendemos por una capacidad humana. La capacidad humana se refiere precisamente a ese conjunto de conocimientos que posee un individuo. Pero para que se presente esta capacidad, tiene que estar integrada por dos elementos fundamentales. Uno tiene que ver con las habilidades cognitivas y la otra, por supuesto, con el desarrollo psicomotriz relacionado con la coordinación y el movimiento. La suma de estos recursos internos que un individuo tiene a su disposición le permiten interactuar con su entorno y definitivamente tratar de resolver problemas que se le enfrentan en su vida cotidiana y diaria. Eh, ¿Qué es la capacidad humana en ese sentido con respecto a la psicomotricidad? Pues vamos a retomar 5 aspectos fundamentales. Primero, tiene que ver con sus áreas de funcionamiento. Vamos a empezar específicamente en el niño. La primera es la motora, hablamos del tono, coordinación y precisión. La cognitiva como una percepción interna, percepción externa y modulación en la percepción. La lingüística como una expresión y comprensión a través del cultivo de la misma lengua inclusive, la adaptativa y social que tiene que ver con esa identidad de interacción e integración, y la otra es con lo social, que tiene que ver con esa interacción que se va a generar con los demás seres humanos. Cito a Avellán como parte de esos elementos clásicos citado por Silva Fernández. Sin embargo, vamos a diferenciar lo que es una capacidad humana, entendiendo, vuelvo a repetir y reafirmo,
como esas habilidades cognitivas y destrezas psicomotrices, pero que no se ve claro precisamente una capacidad potencial hasta que entra en un proceso competitivo. Pero vamos a tomar la competencia como ese conjunto de habilidades cognitivas que permite de alguna forma adecuarse a ciertas situaciones reales. La capacidad que tiene el sujeto social para enfrentarse a ciertas situaciones va a depender mucho de qué tan efectivo pudiera o no pudiera ser. Y en esa parte es precisamente cuando Pierre Renaud, en sus 10 nuevas competencias para enseñar, refleja precisamente las competencias que deben estar incorporadas en todo sujeto social. Sin embargo, dentro de la evolución del pensamiento, de lo que en su momento se ha considerado como una competencia, quiero determinar tres factores fundamentales o perspectivas más bien globales. La primera, vamos a hablar de una integración de capital humano, sobre todo con Gary Becker. Esta perspectiva ve la competencia como una inversión en la formación y educación que permite de alguna forma generar como una especie de plusvalía en el sujeto social. Tiene que ver con la productividad y con ese valor, con esas certificaciones que en cierto momento el ser humano va integrando, pero a través de ciertos documentos, como dice Collins, ¿no? Como un conjunto de reconocimientos que le permiten de alguna forma saber que tiene integrado ese capital humano. Pero esa es la parte evidente. En la parte no vidente, que tiene que ver precisamente con esta subjetividad, con esta construcción, pues hablamos precisamente de habilidades, conocimientos y experiencias que tiene este individuo y que se va a integrar en un reconocimiento y valoración de esas capacidades, pero en contextos muy específicos y económicos. Otro de los aspectos que también se maneja es la movilidad de saberes, que en cierto momento Edgar Morin y Jacques Delors, estando dentro de la UNESCO, pues hablaban precisamente de cómo esta capacidad que tiene el sujeto para transferir, adaptar y aplicar conocimientos y habilidades en diferentes contextos y a lo largo de la vida, pues se trata de adquirir información, pero no es tanto la adquisición de la información, sino también el cómo usarla y cómo adaptarse a diferentes situaciones y desafíos. Y otra tercera perspectiva es la llamada movilidad social. Aquí es muy importante porque hablamos de Petelin Sorokin y Pierre Bourdieu, donde se ve la competencia, pero en términos de habilidades y conocimientos y en qué manera puede influir en un posicionamiento social. Hablamos en una escala socioeconómica donde el sujeto, al tener ciertas habilidades técnicas y cognitivas e incluso en los llamados sistemas nacionales o internacionales de competitividad, permite de alguna forma determinar hasta qué punto puede impactar o no puede impactar en un libre mercado un sujeto social, pero sobre todo se hace alusión a, en qué momento este sujeto puede tener la capacidad de salir incluso de un estado socioeconómico y pasar a un estado socioeconómico superior. Esta movilidad social últimamente ha tenido mucho apogeo. Vamos a reconocer que todos tenemos capacidades diferentes. Ya no hablo de la competitividad en sí, ¿eh? Retomo esta capacidad que tiene cada sujeto social. Y en ese sentido, nosotros somos muy precisos en nuestra forma de concebir nuestra propia individualidad. Es decir, tenemos una genética, tenemos cada uno ciertas experiencias vitales, una educación, un entorno, y en ese sentido todos tenemos habilidades y destrezas. Sin embargo, estas diferencias tienen que ver con cada uno de los sujetos, pues con los factores biológicos, los ambientales o culturales, por lo que sí es muy importante que nosotros seamos capaces de retomar y sobre todo tomar conciencia de esta diversidad de capacidades que tenemos en la sociedad en torno a los individuos. Ahora, solo al medir las capacidades en el libre mercado se reconoce la competencia. Me salto a la competencia porque vuelve a resurgir la necesidad de reafirmar que la competencia es esa capacidad, pero ya medible en otras circunstancias que tiene que ver con grupos sociales y específicamente en el ambiente laboral, en el ambiente económico, precisamente, en el ambiente académico, etcétera, etcétera.
Esto se ve reflejado sobre todo cuando tenemos que hacer exámenes, cuando tenemos que hacer entrevistas, evaluaciones de desempeño, cuando vamos a una olimpiada, cuando hay concursos, cuando hay torneos, y en ese momento se ve esa comparación y medición de individualidades o grupales en el libre mercado o en eventos nacionales o internacionales deportivos o artísticos. Em, Retomando la información que corresponde a la división de la capacidad del sujeto social entre la destreza psicomotriz y la habilidad cognitiva, regresémonos a esta parte de lo que viene siendo la psicomotricidad. Todos ustedes ya deben de reafirmar o recordar que existe esta psicomotricidad fina y gruesa que a lo largo de la historia se ha venido delimitando, pero esta psicomotricidad gruesa hacemos referencia al desarrollo y control de habilidades motoras grandes o gruesas que implican movimiento de todo el cuerpo. Hablamos de esta movilidad de grupos musculares grandes. Tiene que ver como caminar, correr, saltar, trepar, balancearte, lanzar y atrapar objetos y otros movimientos que requieren coordinación y fuerza. El desarrollo adecuado de esa motricidad gruesa, psicomotricidad gruesa, es esencial para que los niños puedan moverse con fluidez y participar en actividades físicas y deportivas. Se conjunta con la psicomotricidad fina, que tiene que ver precisamente con movimientos más precisos y con la coordinación de músculos pequeños, especialmente en las manos y los dedos. Desarrolla motricidades que le llaman también, pienso que erróneamente, habilidades como escribir, dibujar, recortar con tijeras, abrochar botones, atar cordones, manipular objetos pequeños, etcétera. Este desarrollo de la psicomotricidad fina es crucial para tareas cotidianas e incluso el éxito de la escuela o la adquisición de habilidades básicas para la vida diaria. El desarrollo psicomotriz es importante reafirmar que no es uniforme en todos los individuos, como ya habíamos comentado. Tiene que ver con la variabilidad individual, con el desarrollo asincrónico, con las necesidades individuales, con la estimulación y apoyo, que en cierto momento vamos a retomar con Vygotsky, pero uno de los puntos que se me hace muy interesantes es el llamado desarrollo asincrónico, porque un niño puede desarrollar ciertas habilidades motoras finas, pero también puede desarrollar habilidades motoras gruesas. Sin embargo, no significa que ambas pueda tener, sino que son como diversificadas y diferenciadas. Si bien puede tener a lo mejor un desarrollo motor grueso, puede ser que no tenga el desarrollo motor fino. Sin embargo, lo ideal sería consolidar ambos para que pueda ser una educación integral. Y lógicamente tiene que ver con las individualidades y con esa necesidad que se va gestando en la propia educación del individuo. Ahora, ¿qué determina el éxito o no éxito de esas capacidades motrices? Pues tiene que ver con factores contextuales y regionales que influyen en dicho desarrollo. Hay factores como los socioeconómicos, que todos sabemos, dependiendo en qué situación socioeconómica te encuentres, va a determinar en mucho el desarrollo que va a tener el individuo. Y hablamos no específicamente tan solo de esas situaciones socioeconómicas que tienen en casa los niños y las niñas. También tiene que ver con la infraestructura que pudiera tener una institución escolar y es regional, porque dependiendo en qué escuela y en qué región estés, pues va a depender también qué tipo de infraestructura pudieras tener. Al menos aquí en México eso se ve muy evidenciado. No es lo mismo una escuela que está en la sierra a una escuela que está definitivamente en la ciudad o en la zona conurbana. Cambia definitivamente la infraestructura de una institución escolar y los servicios a los cuales va a tener accesibilidad cada una de las niñas y los niños. Lógicamente, la cultura y los valores, que es parte de los valores idiosincrásicos, el acceso a servicio a la salud, la educación en general, tanto familiar como social, el entorno físico, las oportunidades de empleabilidad que pudieran tener en cierto momento y definitivamente las políticas gubernamentales. Aquí cito un artículo que encontré que se llama Factores psicosociales incidentes en el proceso de desarrollo psicomotor durante la primera infancia. Es una revisión sistemática de los avances científicos 2015-2020 por Claudia Susana Silva.
Hace alusión a ello y precisamente uno de los factores, porque es un análisis comparativo de los temas que se están tratando en torno a la psicomotricidad, pero un punto que se me hizo interesante es precisamente que para contrarrestar estos efectos de los obstáculos o de riesgos que se pudieran presentar para el desarrollo psicomotor fino y grueso en un niño, pues tiene mucho que ver también con las políticas gubernamentales, con la capacidad que tiene un gobierno para poder implementar programas de apoyo. Entonces, es interesante estos factores porque al final sí determinan en mucho la capacidad de los individuos, pero en función precisamente de qué tanto tiene en probabilidad un ambiente favorable para su propio desarrollo. Ahora, permítame hacer brevemente un resumen muy rápido sobre lo que tiene que ser esta conceptualización de la psicomotricidad desde el año 1907 con Ernest Dupré, donde empieza a ver el término, bueno, adopta el término de psicomotricidad y empieza a tomar un conjunto sistematizado de conocimientos para poder enfrentarse a este llamado, a este fenómeno que en su momento se presentó, porque había ciertos desarrollos que no estaban de alguna forma funcionales o lo que se pretendía como algo funcional en un desarrollo psicomotor en cualquier niña o niño de cierta edad. Y Dupré va a estar trabajando hasta 1920, donde se habla precisamente del síndrome de la debilidad motriz. Ya empieza a ver esta reflexión y hace una correlación precisamente entre la actividad psíquica y la actividad motriz. Henry Wallon en 1925 habla precisamente de lo que es el psiquismo y la motricidad y empieza a ver esta relación entre mente y cuerpo. En 1960 se redacta la Carta de Reeducación Psicomotriz en Francia, donde se considera una serie de métodos y técnicas para el tratamiento de trastornos motrices. En 1974, Lapierre y Couturier habla sobre la concepción de la psicomotricidad nacida de una acumulación de experiencias. Ya empieza a ver precisamente una relación entre lo educativo y lo formativo como un valor terapéutico. En 1977, Le Boule propone una ciencia de movimiento que llama psicocinética, que es un método general de educación como medio pedagógico para utilizar el movimiento humano en todas sus posibles formas. De Fontaine habla sobre la psicomotricidad en 1978 y toma conciencia de lo que hay una interrelación, ya empieza una preocupación sobre lo que es el lenguaje y la inteligencia, pero dentro del mismo cuerpo, es decir, esas transiciones subjetivas que el sujeto tiene para poder construirse a sí mismo. En el 79, Julián de Ajuria Guerra, el tono y la psicomotricidad forman un todo y pretende ver el desarrollo del gesto y el lenguaje posibilitando esa organización relacional, pero sobre todo a través de lo que es la comunicación. En el 92, Delevrier y Staes habla sobre la psicomotricidad, pero en función del ser humano, que ya sintetiza un proceso psíquico y motriz, es decir, un desarrollo ya precisamente con habilidad cognitiva, pero que permite al sujeto adaptarse flexiblemente a un medio que ya le empieza a rodear. En 1995, Barrueso habla precisamente sobre lo que tiene que ver como una técnica que ya se desarrolla las capacidades del individuo, hablando de la psicomotricidad, pero hablando ya o haciendo inferencia más bien sobre lo que es la inteligencia, la comunicación, la afectividad y el aprendizaje, y la importancia que va a tener precisamente en las primeras etapas de edad de la niña o del niño. Fonseca reafirma en 1996 que la integración de los movimientos expresivos son actitudes significativas que pueden percibir la especificidad motriz y las actitudinales del ser humano. En el 97 con Munian habla sobre la psicomotricidad y disciplina, pero hay un proceso ya de reeducación terapéutica y tiene que ver con un diálogo que considera importante como una unidad psicosomática donde se correlaciona lo que es el cuerpo y el movimiento. Ahora, vamos a ver esta parte de cómo se empieza a insertar esta relación entre lo que vienen siendo las habilidades cognitivas y el desarrollo psicomotriz. Con André Bullinger, por ejemplo, ya la psicomotricidad subraya la importancia del desarrollo motor en relación con las habilidades perceptivas y cognitivas. Conturier plantea que la experiencia motora en la infancia tiene un fuerte impacto emocional y son esenciales para el desarrollo general del niño. Eh, la importancia de empezar a analizar históricamente en qué momento
se empieza a integrar el concepto de psicomotricidad y por qué es importante para la construcción y evolución de un ser humano en su propio desarrollo y capacidades tanto cognitivas como psicomotrices, creo que es fundamental. Sin embargo, tres de los pensadores que más han resaltado la necesidad de ver esta relación de cómo piensa el sujeto social, cómo construye este pensamiento complejo que va a permitir de alguna forma integrar socialmente al individuo, pues va a ser precisamente Piaget, Vygotsky y Edgar Morin. Con Piaget, pues aparte de los estadios que él maneja y de las fases del conocimiento, de los niveles cognitivos que establece, también empieza a hablar de la importancia de la psicomotricidad en la etapa sensorio-motor, donde la motricidad y la exploración son fundamentales para la construcción del conocimiento. Ya empieza a ver algo que le llama preconceptual precisamente Piaget y que tiene que ver con ese pensamiento complejo que posteriormente Vygotsky lo va a determinar en otro sentido. Normalmente la transición, como todos recordamos, es de las operaciones concretas a las operaciones formales. Hay una transición muy importante donde pasa de la construcción del conocimiento con evidencia de los objetos a la construcción sin la evidencia de los objetos. Y en ese momento el sujeto ya tiende a hacer abstracción. Normalmente todos los sistemas educativos a nivel internacional tienen la transición desde el nivel básico que tiene que ver con primaria al nivel medio básico. En este caso hablamos de primaria a secundaria aquí en México, pero es una transición muy importante porque empieza a haber niveles de abstracción. Con Lev Vygotsky, estamos hablando de que a él esta parte de la herramienta que va a ser muy importante para la construcción y observa dos movimientos que tiene el sujeto social en el desarrollo de sus capacidades, va a ser precisamente la evolución de lo que viene siendo este desarrollo psicomotriz y la habilidad cognitiva, pero la clasifica en cierto momento como la construcción de lo que viene siendo un lenguaje con el desarrollo psicomotor que tiene el sujeto, porque también si se plantea al igual que, por ejemplo, todos los músculos del cuerpo, también la lengua es un músculo y también se ejercita para poder trabajar lo que es un léxico o un vocablo. Y en el momento que construye un lenguaje, pues determina precisamente la construcción del sujeto social. Y hace mucho énfasis en la zona de desarrollo próximo, que ahorita vamos a introducirnos más, y también que de alguna forma el adulto o el compañero o un compañero que tiene en su momento, más bien entre los compañeros, entre el adulto, el niño empieza a desarrollar procesos más complejos que va a permitir el avance de su pensamiento, de este niña o este niño o este sujeto social. Con Edgar Morin va a trabajar lo que llama pensamiento complejo, pero permítame irme directamente a lo que viene siendo cada uno de ellos. Quiero hacer énfasis sobre todo en el pensamiento complejo de Vygotsky, porque no es lo mismo el pensamiento complejo que determina Vygotsky al pensamiento complejo que también de alguna forma permea Edgar Morin. En el pensamiento complejo de Vygotsky, quiero comentarles que Vygotsky ve esta parte de los complejos como etapas sociocognitivas que el sujeto va a ir integrando y va con procesos que van de lo inferior a lo superior, integrando el concepto de complejo como pequeños eslabones estructurales cognitivos donde el sujeto va construyendo su propio conocimiento. Estos niveles cognitivos que él llama unidades básicas de análisis están asociados al nivel de integración lingüística y es a su vez al nivel de integración del llamado complejo funcional, que es la habilidad cognitiva y la función mental. Lógicamente que cada una de ellas se desarrolla a partir de lo que él llamó zona de desarrollo próximo, pero dice que para que esto también se pueda considerar, es importante siempre la llamada mediación social. Aquí es donde entra el maestro y donde entran sus propios compañeros o todos aquellos sujetos sociales que están en ese entorno. Ahora, aquí también quiero insertar al filósofo Wittgenstein, donde nos decía que los límites del lenguaje son los límites de nuestro mundo. El lingüista Urban planteaba que los límites de nuestro lenguaje también son los límites de nuestro entendimiento. Va muy correlacionado con el pensamiento de Vygotsky. Sin embargo, para Edgar Morin, el pensamiento complejo está basado en observar el entorno social como un todo, donde todo está concatenado en una relación dialéctica, donde todo está en movimiento,
hay una visión holística, se integra la capacidad humana, reafirmando como una relación dialógica existente entre las destrezas psicomotrices y las habilidades cognitivas. Este pensamiento complejo es la capacidad que tiene este ser humano para interactuar con su medio en una visión totalizadora y quitar de sí esa visión fragmentada de la propia realidad, donde mente y cuerpo son indisolubles. El desarrollo de las destrezas motrices integran el desarrollo de las habilidades cognitivas y con ello también el pensamiento complejo. Quiero hacer énfasis en esto porque definitivamente el hecho de estar en este Seminario Internacional de Educación Física es muy loable porque estamos hablando de analizar y reflexionar todo lo que tiene que ver con este desarrollo psicomotriz y que es fundamental para el desarrollo del pensamiento complejo y de las habilidades cognitivas. Ahora, inserto otro tema de suma importancia que se correlaciona, que tiene que ver con la neuroplasticidad en el desarrollo humano. Hay seis elementos fundamentales que se correlacionan muy bien porque permite observar a un cerebro de un ser humano donde estos cerebros tienen la capacidad para realizar conexiones sinápticas en función de respuestas al aprendizaje y a la experiencia. Y definitivamente se adquieren a través del lenguaje, las habilidades sociales y por supuesto que a través de las destrezas motoras que de manera efectiva hacen que se tenga un desarrollo infantil fundamental y que va a impactar en la vida adulta. También el aprendizaje de la memoria es como consecuencia de esos procesos. Hay más recuperaciones de lesiones, hay una nueva adaptación a la experiencia, hay cambios de organización en el cerebro, hay una influencia de factores ambientales que permiten y permean un desarrollo y una neuroplasticidad del cerebro humano que ayuda a fortalecer los procesos integrales y definitivamente el desarrollo psicomotriz permea esos procesos. ¿Cómo puedo concluir este punto? Y espero que hayan observado esta parte o que me haya dado a entender en esta parte de correlación entre el desarrollo psicomotriz y lo que viene siendo el desarrollo de las habilidades cognitivas, que forman las capacidades. Estas capacidades tienen que ver precisamente con lo que se va a medir posteriormente en ciertos niveles competitivos. Y hay que recordar algo muy importante, el ser humano es un ser eminentemente competitivo, siempre va a competir, tiene en la sangre, tiene en sus orígenes la competencia. Ahora bien, si ustedes lo observan, con la propuesta de Morin, tiene que ver desde este pensamiento dialéctico, desde Heráclito de Feso hasta Hegel, donde se ve que todo es movimiento y nuestro cuerpo es movimiento. Edgar Morin a eso hace alusión cuando habla de estas complejidades. La formación integral de hábitos y la información es integración de datos. Es decir, la educación física es integración de hábitos que desarrollan motricidades finas y gruesas y son imprescindibles para la integración de datos en ambientes propicios para el desarrollo intelectual y del pensamiento complejo. Es importante también reafirmar que el desarrollo psicomotriz no implica desarrollo del pensamiento complejo y viceversa. Es decir, son procesos alternos internos, pero por la dinámica social no están supeditados al desarrollo integral del sujeto social. Ya vimos esos factores de riesgo que no permiten hacer uso y desarrollo de esos procesos. Lo que implica observar, como bien plantea Vygotsky, que son dos procesos dialécticamente opuestos, pero son necesarios y que deben cuidarse alternativamente mientras uno cultiva el lenguaje y el otro cultiva la motricidad. Si pudiéramos unificar ambos procesos, seríamos capaces de construir seres completamente integrales. Y creo que ese es el proceso. Muchas gracias. Espero que en estos puntos de reflexión podamos abordar y dar un poquito más de luz en torno a este tema tan interesante. Les agradezco mucho.